Éxodo capítulo 6. El Dios de la historia. La vida de Moisés está llena de grandes hechos de fe, pero también de dudas y momentos difíciles que reflejan la experiencia de todo ser humano que quiere vivir una vida de fe. Cuando se expresan las dudas honestamente a Dios, la fe se profundiza. Moisés abrió su corazón al Señor y Él le respondió con una reafirmación de su presencia y poder. Además, le hizo recordar el pacto hecho con sus antepasados. El Señor no censuró a Moisés, sino que lo animó. El faraón había respondido con autoridad y poder, y ahora vería realmente lo que es la autoridad y el poder. De hecho, Jehová le dice a Moisés: ahora verás lo que yo haré para cambiar el pensamiento de éste. Dios le prometió a Moisés que a causa de una poderosa mano, el faraón no solamente dejaría de salir a Israel, sino que lo echaría del país. Por medio de los prodigios, el Señor cambiaría la situación y llegaría el momento cuando el egipcio desearía tanto que se marchasen, que con fuerza los arrojaría del país. No obstante, Moisés tuvo que aceptar la respuesta con fe. Habría largos meses de lucha antes de ver la salida, y mientras tanto tuvo que afrontar el odio y el rechazo de su gente que tanto quiso ayudar. En el momento crítico, cuando Moisés se sentía desalentado, Dios le dio una palabra para animarlo. En este capítulo se usan 3 nombres para Dios. Número 1, Elohim. Es el término general usado para los pueblos semíticos que significa Dios. El vocablo probablemente proviene de un verbo que significa ser fuerte o tener fuerza. Número 2, el Shaddai. La Septuaginta lo traduce como una palabra que significa todopoderoso, y la Vulgata sigue usando el término omnipotente. Aunque la raíz de la palabra Shaddai es incierta, las dos posibilidades tratan de un sentir de potencia. Y el tercero, Jehová o Yahvé, viene probablemente del verbo ser y es una forma personal. No se trata aquí solo de la existencia de Dios, sino que se concentra sobre su presencia con o entre los que han entrado en el pacto con Él. El Señor reafirma el pacto hecho con los patriarcas. Vuelve a asegurar a Moisés que escucha el gemido del pueblo y que no se ha olvidado del pacto. Los patriarcas eran peregrinos y forasteros en la tierra de Canaán. Ahora la tierra se dará a Israel de acuerdo con la promesa hecha. El pueblo ha de vivir en su propio país con título de propiedad segura. El nombre de Jehová es la fianza o garantía de la promesa, y les librará con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Lo que Dios iba a hacer por el pueblo estaba basado en su naturaleza. De los versículos 1 al 8 de este capítulo se emplea el yo 18 veces. La libertad vendrá de parte de Jehová, Él lo hará. Por esta razón, los escritos bíblicos posteriores siempre se refieren al éxodo de Egipto como una liberación divina. Para que Israel fuese el pueblo de Dios, Jehová tendría que redimirlo. Consecuentemente, le pertenecería a él. En la época de Moisés se creía comúnmente que cada zona geográfica tenía su Dios que ejercía influencia y poder y dominio sobre aquella región. Se consideraba que la gente vivía en tal lugar y automáticamente le pertenecía al Dios y que ese pueblo era de él, al Dios de esa región. El lugar donde se residía determinaba el Dios que se debía adorar. En este caso, a la vista de los hombres, el Dios o los dioses que adoraban los egipcios eran superiores al Dios de Israel, pues aquellos eran esclavos y los otros eran el imperio que gobernaba el mundo de aquel tiempo. Pero Dios vendría a demostrarle a Egipto quién era el Dios verdadero y quiénes tenían su preferencia. Jehová no era un Dios dentro de límites geográficos y la redención no era asunto de residencia.
Jehová entró a una tierra extraña y libertó a los suyos de la opresión. Además, la redención del Señor y el pacto ofrecido por Él requerían fe y obediencia de parte del pueblo. El verbo redimir significa librar lo que está atado. La revelación nueva identifica a Jehová como el Dios redentor. Lo llamativo es que ahora el Señor se relaciona con un término técnico antiguo que es el de ser el redentor del pueblo, el Goel. En la historia de Israel antiguo, el Goel era un pariente cercano que asumía ciertas responsabilidades a favor de una persona. Por ejemplo, si alguien se veía obligado a vender las tierras de sus antepasados, su Goel debía redimirlas. Si por causa de la pobreza alguien era forzado a venderse a sí mismo en esclavitud, su Goel estaba obligado a comprar su libertad. Tenía que vengar la sangre de cualquier pariente asesinado, y también con el casamiento del levirato, un deber particular del Goel era casarse con la viuda sin hijos de un hermano fallecido para engendrarle prole que preservara el nombre de su hermano. Al prometer redimir al pueblo, Jehová se identificó como el pariente más cercano que rectificaría las injurias hechas a su gente. Estaba ligado con los suyos por medio del pacto con los patriarcas e iba a rescatar a su primogénito, Israel, de la esclavitud. Al final del capítulo, la narración abre un paréntesis para incluir el linaje de Moisés y Aarón. Es una tabla genealógica seleccionada de las casas paternas de Rubén, Simeón y Leví, sin incluir a todas las generaciones nacidas en Egipto. Esta porción sirve para varios propósitos. Se trata más bien del linaje de Aarón, quien ahora es puesto en prominencia y cuya descendencia ha de jugar un papel de importancia como sacerdotes en Israel. Probablemente se preservaba mucho estos informes en los círculos sacerdotales y siempre se procuraba mantener el linaje puro. Se demuestra también cómo Jehová estaba trabajando paulatina y silenciosamente para liberar a su pueblo y había preparado a sus instrumentos para el momento propicio. Y además se hace una conexión con el pasado, certificando a Moisés y Aarón como descendientes auténticos de Jacob. No se presentan los 12 hijos de Israel, sino los 3 mayores nacidos a Lea, Rubén, Simeón y Leví. El autor quiere unir históricamente a Moisés y Aarón con los que entraron originalmente en Egipto, y de acuerdo con el texto, los dos son de la 4ª generación desde Leví. Basándose en esta porción, algunos sugieren un periodo más corto para la permanencia del pueblo en Egipto, no de 400 años, sino que al parecer fue de 210 años, según lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 16 y 17. Como ya hemos enseñado, Cristo es nuestro Goel. Nos ha rescatado de una esclavitud a la que estábamos destinados y sin esperanza de libertad. Para muchos, lo que hizo Cristo no es trascendente en sus vidas, pero para quienes ven en Cristo como su Redentor y Libertador, Cristo es la esencia